Demos la bienvenida a Greg Provenzano, presidente y cofundador de ACN. Hello, everyone. Hola a todos, ¿cómo están? It is so good to have all of you on this call. Es muy bueno tenerlos a todos ustedes en esta llamada. As I was having conversations with Larry Raskin last week, I told him that I would just love to be able to spend some time with all the leaders throughout all of Latin America. Estuve hablando con Larry la semana pasada y le comenté lo emocionado y todo lo que yo quería de poder estar compartiendo con ustedes en una llamada. And so Larry was instrumental in putting this call together, and we have so much appreciation for all that he's done in leading the charge for the American expansion. Y créame que Larry Raskin fue una pieza fundamental para poder hacer que esta llamada, que este espacio sucediera, así que le agradezco muchísimo, Larry. And so I have some specific things that I want to talk to all of you about today. Así que tengo cosas muy específicas que quiero que ustedes escuchen el día de hoy. And so I hope that all of you are in a position to be in a quiet area, take good notes, because I have prepared a number of messages that I want to give you today, and I want it to be as fruitful as possible for you. Quiero y me encantaría que estuvieran en este momento en un lugar callado y que tengan un papel, que tengan un lápiz, porque lo que les quiero compartir es algo que he venido pensando y he venido estructurando y me encantaría de verdad hacer de esta llamada muy fructífera. I'm going to cover 4 specific things with you today that I think will be very helpful in advancing your ACN business throughout all of Latin America. He sacado 4 puntos claves que quiero compartirles que estoy seguro les va a ayudar al crecimiento de su negocio. So if you're taking notes, I'm going to talk to you about 4 things today that are going to take probably the entire time that we're going to have on this call for about an hour. Así que estos 4 puntos son puntos claves que voy a tomar en desarrollar durante esta hora de llamada que tenemos. I'm going to talk to you about your mind or your attitude, first of all. Les voy a hablar primero que todo de su desarrollo personal y de su actitud. And then I'm going to talk to you about having the proper perspective on what we have in the marketplace. Luego les voy a hablar de tener la perspectiva adecuada de cómo llegar al mercado en que tenemos y la oportunidad de ACN. The third thing is I'm going to go over specific activities that I believe that would be in your best interest to incorporate in your business. En tercero, hablaré de actividades que estoy seguro que cuando las implementen van a construir y les van a permitir desarrollar su negocio. And then lastly, I'm going to just talk to you briefly about your focus during this season that we're in right now. Where should your focus be? Y como cuarto punto, les quiero hablar de dónde debe estar tu foco o enfoque en esta época navideña. Before I begin, I want all of you to be of the same understanding that we're on the same team. Primero que todo, quiero comenzar diciéndole que tanto ustedes como el equipo corporativo estamos en la misma página. And that means that we want exactly what you want. Y eso quiere decir que nosotros queremos exactamente lo que ustedes quieren. We want to have a lot of brand leaders as well as you do. We want to acquire a lot of customers as you do. We want to generate a lot of revenue as well as all of you on the line. Queremos atraer y retener muchos clientes como ustedes. Queremos atraer y retener muchísimos socios como ustedes. Y queremos generar ingresos muchos, tanto nosotros como ustedes. And because we all want the same thing, there has to be an element of trust on both of our parts that what I communicate is going to be in your best interest to help you to be as successful as possible. Y para eso queremos tener como un acuerdo, un pacto de confianza entre las dos partes, que ambos vamos a querer y construir lo mejor para nuestros negocios. Because there'd be no reason for us to all get on a Zoom call today and for me to spend an hour of my time and take an hour of your time to tell you things that won't work. It wouldn't make any sense.
Porque no tendría ningún sentido si en este momento me tomo una hora de mi tiempo y les tomo una hora de su tiempo para poder hablar de cosas que definitivamente no nos van a ayudar a ambas partes. And so it's really important that we have that element of trust before I even begin having this conversation with you. Así que es muy importante tener este elemento de confianza antes de comenzar este entrenamiento, esta conversación con ustedes. And if any of you are like me, I don't particularly like taking tests. Y si ustedes son como yo, a mí particularmente no me gusta tomar ningún examen. But it's very ironic that we only trust things that have gone through a test. Pero es muy irónico que nosotros únicamente confiamos en cosas que vienen por medio de un examen. And I believe as well that we only trust people that have gone through a test. Y probablemente nos sucede esto con personas, confiamos en personas que han pasado por estas pruebas. So let me give you a few examples. Déjame darte unos ejemplos. When I fly, I just got back from Korea just last week. I had to trust the fact that the pilot has gone through enough training and the airplane that I got on has been tested enough for me to put my trust in it and in the person flying the plane. Acabo de llegar de Corea la semana pasada y esto me sucede que yo debo tener la confianza suficiente en el piloto que ha tenido el aprendizaje y el conocimiento necesario para volar el avión y que la compañía ha tenido todos los requisitos para testear que ese avión esté bien para que yo pueda tomar la decisión de montarme al avión y regresarme a casa. And it could be as simple as trusting the very chair that you're sitting in. You had to trust the fact that it's been tested to carry your weight. Y esta confianza incluye hasta la silla en la cual estás sentado, en la cual estás tomando la confianza que esta silla es la necesaria y la apta para un trayecto como este. The same thing is true for partnerships or friendships or any relationships that you have. The stronger relationships have all gone through a test. Lo mismo aplica para las relaciones de amigos, de pareja, de familiares. Y si se dan cuenta, estas relaciones siempre han tenido una prueba. And the reason why I tell you that is because ACN has been tested over the years. We have been in business for 27 years. Y les digo esto porque ACN Compañía ha estado siendo testeada durante los últimos 27 años y seguimos en el negocio. Within any company's history or any relationship, there are good seasons and seasons that aren't so good. Y como toda compañía tiene temporadas muy buenas y temporadas bajas. But here's what I do know. Because of the seasons of testing that ACN has gone through, I want you to know that you can trust everything that we have established, and you can trust everything that we're communicating to you right now. Pero dadas las temporadas que hemos tenido, las temporadas de prueba que hemos tenido, quiero que tengan la confianza que son esas temporadas las que nos han permitido a nosotros como ACN poder darles a ustedes toda la comunicación que le hemos estado compartiendo. So I read a book many, many years ago by an author by the name of Andy Andrews. Hace un tiempo leí un libro por un autor llamado Andy Andrews. And he wrote a book that was entitled The Traveler's Gift. Y escribió un libro llamado El regalo para un viajero. And in that book, he had a principle that just made so much sense to me that I want to communicate to you. Y en ese libro, él escribió un principio tan importante que se los quiero compartir a ustedes. But I also want to expand upon this principle that he explained in that book, The Traveler's Gift. Pero también quiero expandir esta idea en este libro que escribió El regalo del viajero. And this is the foundation of my communication to all of you today. Y este es el fundamento de mi comunicación hacia ustedes el día de hoy. Here's the principle that he stated. Este es el principio que él escribió. To persist without exception. Persistir sin ninguna excepción. And what I've added to that is persist without exception
with the proper posture. Persistir sin ninguna excepción con la adecuada postura. Le And I agregué hope eso. that you just took that note down, because that is where everything is going to get built from during my communication for the next hour. Y espero que hayan anotado esto, porque sobre esto es que vamos a construir por la siguiente hora de entrenamiento. And I'm here to tell you that failure cannot exist when you persist without exception with the proper posture. Y el fracaso no puede existir cuando tú estás en este momento trabajando con But you la must have both. Go ahead, I'm sorry. La persistencia, y que vas a poder tener la actitud para hacerlo. You must have both in order to be successful. Tienes que tener ambos para ser exitoso. So here's the two questions that I'm going to explore with you today. What does persist without exception mean? And how do you obtain the proper posture? Entonces, esas son dos preguntas. ¿Cómo persistir y cómo tener la postura adecuada? So here's to me what persist without exception means. Esto es lo que para mí persistir sin excepción significa. That you stay in the game no matter what. Que te quedes en el juego sin importar cómo. Not when you feel good, not just when you feel good, not when the season seems right, but no matter what, you stay in the game. Y lo que quiero decir con esto es que no importa si estás en la mejor temporada o en la peor temporada, siempre estar en el juego. And what I'm here to tell you is, if you don't make that personal commitment to yourself, that you're going to persist without exception, I promise you that you will find any excuse not to see your dream come true at ACN. Pero si ustedes no toman esa actitud personal de lo que es persistir sin desistir, créanme que van a poder encontrar cualquier excusa para no hacer el negocio de ACN. Because here's what I found out over the years, that if people go through a tough season and something is not going their way, they instantly believe that it's a sign that this isn't the right thing for them to be doing. Porque lo que me ha pasado durante los años y lo que me he dado cuenta, hay algunas personas que no tienen esta mentalidad, que cuando llega algún inconveniente, cuando llega algún desafío, esta persona dice, estoy seguro que esta es una señal para no hacerlo. And what happens is they either quit the opportunity, quit the relationship, or just totally leave and just leave everything in the dust. Y lo que sucede en este momento es que la persona abandona todo tipo de relación, abandona todo tipo de confianza, abandona y deja todo empezado. And any of you that are married, you know that this is true in your marriage relationships. Y para las personas que están casadas, estoy seguro que esto que les comparto es muy sincero y real en sus relaciones. And if you haven't made a commitment to persist without exception with your spouse, during the times where you're not connecting, maybe something triggers in your mind thinking that this person really isn't the right person for me, when in fact that really is not true. Y si ustedes no tienen ese compromiso personal de persistir sin desistir con su esposa, en este caso con su esposo, probablemente cualquier cosa que suceda hace que en su pensamiento tengan una señal que les diga, esta puede que no sea la persona, y no hay nada más falso de este pensamiento. My wife Sherry and I, we've been married for 38 years now, and I can tell you that every season for the last 38 years has not been great. Y yo llevo casado con mi esposa más de 30 años, Sherry, y quiero compartirles que no todas las temporadas han sido increíbles. But that doesn't mean that you quit on each other. Pero eso no significa que vamos a renunciar el uno al otro. And here's what I want to tell you. This is what you should write down in your notes. Y esto es lo que quiero que ustedes anoten en sus notas. Whether it's a relationship or a business that you're in,
this persisting without exception is a decision that you make up front and not a process. Y algo que quiero que anoten es, este proceso o esta actitud de persistir sin desistir es algo que tiene que estar al comienzo cuando crean su negocio y no durante el proceso. So that's the first thing that you have to ask yourself. Y eso es lo primero que quiero que te preguntes. Is are you in or are you out? ¿Estás adentro o estás afuera? If you're in, you got to be all in. Y si estás adentro, tienes que estar completamente comprometido, 100% adentro. But if you're only in when things are going well, I promise you eventually you'll be out. Pero créeme que si tienes alguna duda, un 1% de duda, créeme que eso va a hacer que te salgas del juego. And here's the second thing that I thought about in regards to how do you persist without exception? Y esto es lo que quiero, el segundo pensamiento que quiero hablarles de persistir sin desistir. Is that you have to identify any counterproductive habits, thoughts, or influences, and you have to get rid of them. Tienes que identificar todo lo que no te está apoyando en este proceso, pensamiento, idea o relación que sea contraproducente para ti. In fact, to kick off this year of 2019, I told the leaders in North America that this was going to be the year of protecting your time. Y al comienzo de este año, cuando hablé con los líderes de Norteamérica, les dije que este iba a ser el año de proteger tu tiempo. And right around this time last year, I personally made a list of people that were not productive for me and activities that I was doing that was not productive for me. And I made that list and I eliminated those people and those activities off of my calendar. Y hace un año, por esta misma época, decidí hacer una lista de las cosas que no eran productivas para mí, tanto una lista de personas como acciones que tenía que definitivamente dejarlas de lado. And that has been so freeing for me for 2019. I increased my personal production like 2, 3, 4-fold because I no longer spend time with those people that were dragging me down, and I no longer do activities that were not productive to where I wanted to be. Lo que sucedió cuando me liberé, cuando hice esta lista de actividades no productivas, acciones no productivas, personas con las que no me quiero relacionar, el 2020 fue un año completamente liberador para mí. Aumenté mi propia productividad 2 a 3 veces porque sabía en qué me tenía que enfocar y me liberé de estas personas y estas actividades contraproducentes. And I would encourage you all to do the same thing. Y en este momento quiero decirles que me encantaría que ustedes hicieran lo mismo. Here's the third thing that I thought about in regards to you persisting without exception. Y esto es lo que quiero, y este es el tercer pensamiento que quiero que hablen de persistir sin desistir. Is you have to identify your compelling why. Que ustedes tienen que tener un porqué impresionante. You have to always go back and remember the very reason why you joined ACN in the first place. Debes de recordar continuamente el por qué ingresaste a ACN. That always determines what really drives you. Eso siempre va a determinar lo que te motiva a ti. And I'm telling you, with a compelling why, without question, you will always find a way to overcome. Y con un porqué muy fuerte, créanme que cualquier barrera ustedes la van a poder sobrepasar. And in determining your compelling why, I can tell you from experience that money is not good enough. If that's your whole goal, that's not going to be good enough for you. Y un porqué suficientemente convincente y poderoso no puede ser más dinero, porque de serlo, créame que no es suficiente motor. It's got to be something that's more meaningful, like if you had the money,
what would be the best thing for you to do with it to give you the feeling that you've accomplished something, that you've reached your goal? Tiene que ser algo muchísimo más personal. Tiene que ser el pensamiento de, si tuviera esta plata, ¿qué es lo que yo haría para ganar y tener ese sentimiento de haber logrado algo? So those are the three things that I thought about in regards to developing developing the idea of persisting without exception. Y estas son las tres ideas que quise desarrollar alrededor de la idea de persistir sin desistir, persistir sin excepción. And now the other half of that statement is, you must have the proper posture. So how do you develop the proper posture? Y la otra mitad de la frase, que fue la que agregué, fue cómo desarrollo esta postura. You got to have a non-negotiable belief system about what you're doing. Tienes que tener una actitud no negociable de lo que estás haciendo. You have to know that you know. Tienes que saber que sabes. There's a verse in the Bible that says, an unstable person, a double-minded person is unstable in all their ways. Hay un versículo en la Biblia que habla que las personas que tienen doble pensamientos van a estar inestables en sus acciones. So you got to be totally sold out in your mind as to what you're doing with ACN. Así que tiene que estar 100% comprometido y vendido en tu mente de lo que estás y por qué estás haciendo ACN. I'm not just talking about believing in ACN. I'm talking about believing in the opportunity in your country with ACN. No solamente estoy hablando de ACN como la compañía, sino de la oportunidad que tenemos de ACN en el país donde tú estás. And one of the things that I can tell you based upon my experience in this industry is that sometimes your experience can cloud the original vision that you possessed when you joined this company. Y algo que he visto durante los años en esta industria es que tu experiencia personal a veces puede nublar ese por qué iniciaste en ACN. Because the realities of this business hit you over the months or the years that you spend time doing it. Porque sucede que el negocio y la actividad diaria de pronto te golpea en tus primeros meses o en tus primeros años construyendo el negocio. And if you're not careful, you can lose sight of the big picture vision that you originally had, and that will not allow you to have the proper posture in the marketplace. Y si no tienes cuidado con esto y no has desarrollado esta mentalidad de tener claras las cosas, probablemente no vas a tener esa postura que necesitas para desarrollar tu negocio. It's very easy to have the proper posture when you really understand the position that most people are in. Y créame que es muy sencillo que tú tengas esta postura cuando tú entiendes a las personas de lo que están construyendo. I'm sure you will agree that most people really need an ACN opportunity in their lives. Y estoy seguro que ustedes piensan y que hay muchas personas que de verdad necesitan la oportunidad de ACN en sus vidas. Most people's normal really is not the way that any of us should be living our lives. Y creo que piensan igual que yo que el promedio o el normal de vivir de las personas no es como ellos quisieran estar viviendo. But people get so comfortable with their association with their normal that it no longer seems dysfunctional. Pero llega un momento en que esa normalidad, ese estatus de estar en promedio, literalmente se vuelve el promedio para ellos y no es lo que quieren. And it really is very hard for people to think of a future different from their present that they're living in right now. Y esto hace que sea muy difícil pensar en un futuro mejor porque están pensando en ese presente promedio. I learned about this dysfunctional normality, if you will, in 2001. En el 2001 fue donde aprendí esta normalidad disruptiva que tenían las personas.
And in 2001 is the year that my mother passed away. En el 2001 fue el año en que mi madre falleció. And I remember distinctly that we were at the funeral home making the arrangements for my mother's funeral with my other brothers and sisters sitting around the table. Y recuerdo estando planeando el funeral con todos mis hermanos sentados en una mesa. And when we got done with that meeting, one of my brothers stood up and asked the funeral director this question. Y terminada esa reunión, uno de mis hermanos se levantó y le preguntó a la persona que organizaba esto la siguiente pregunta. He said, "Can I have you write a letter of excuse or a permission slip to give to me so that I can give to my employer so that I can have 3 days off to spend time at my mom's funeral?" Y la pregunta que hizo mi hermano a la persona encargada del funeral fue, ¿usted me puede entregar a mí una carta o una recomendación para yo poder darle esta recomendación a mis empleadores para yo poder pasar 3 días en mi sentido pésame con mi madre? And at the very moment that happened, I thought in my mind, oh my gosh, that is their normal to ask permission for 3 days off to go to their mom's funeral. Y en ese momento caí en cuenta y dije, Dios mío, el normal, el promedio de las personas es pensar que tienen que pedir permiso 3 días en sus trabajos para poder estar en el funeral de su mamá. And I became so grateful for ACN at that point. Y en ese momento me sentí tan agradecido por la oportunidad de ACN. And so the reason why I'm telling you that story is because sometimes people's definition of normal really isn't normal. They've just gotten so comfortable with that normal, they cannot see anything different. Y el motivo por el cual estoy contando esto es porque las personas llegan a estar viviendo en esta normalidad, en este promedio que no pueden ver más allá. And so one of the jobs that we have to do as brand leaders is to be able to shake people up to reveal their reality. Y uno de los trabajos que tenemos que hacer como brand leaders es mover a las personas, sacudir a las personas de esa realidad que están viviendo. And write this down in your notes. Don't be uncomfortable making somebody feel uncomfortable. Y algo que quiero que anoten es, no te sientas acostumbrado de decirle a las personas lo acostumbrado que están. I think about what we really sell at ACN for those people that are in abnormal normals. Y he pensado mucho en qué decirles a estas personas que viven esta normalidad promedio con la oportunidad de ACN. We give them hope and we give them opportunity to get out of their situation that starts off part-time, low cost, and no risk. Can you repeat, please? Pardon me? I lost your sound. Can you repeat, please? Yes. We give people hope and opportunity to get out of their abnormal normals. Nosotros les damos un mensaje de esperanza y de fe a las personas para que salgan de esa normalidad. And so what we're really selling for these people is hope and opportunity to get out of their situation, part-time, low cost, low risk. Entonces lo que estamos nosotros de verdad dándoles a estas personas es esperanza y una oportunidad de poder salir de ese promedio de vida que están teniendo. So when you think about what we have as an opportunity in relation to the millions upon millions of people in Mexico and Colombia and now Peru, think about the leverage that we have with these people and the opportunity that we can give them. Y estoy seguro que ustedes conocen a miles y hay millones de personas viviendo en este promedio de vida en donde están esperando a nosotros para poder sacudirlos con la oportunidad, no solamente en México, en Colombia, sino ahora futuro Perú.
So when you have the right perspective about what we're doing, it's so easy to persist without exception and have the proper posture. Y cuando tienes esa perspectiva de sentir y de vivir lo que de verdad hacemos con la oportunidad de ACN, es muy sencillo tener ese compromiso personal de persistir sin excepción y tener esa postura adecuada. And what did I say? When you persist without exception and you have the proper posture, I'm telling you, it's almost impossible to fail. Y lo que les quiero compartir con esto es que teniendo ese compromiso de persistir sin desistir, persistir sin excepción y esa postura adecuada, es casi imposible fracasar. You virtually become unstoppable. And that's the foundation where everything is going to get built from. Literalmente te vuelves insaciable, te vuelves imparable y desde ahí es que se construyen unas bases sólidas para construir tu negocio. And so when you have that attitude, when you have that proper posture, now you're in a position to do the tasks or do the activities that are required in order for you to be successful at ACN. Así que una vez tú tengas desarrollada esta actitud y tengas la postura adecuada, en ese momento es cuando tú sales a hacer estas actividades requeridas para construir tu negocio de ACN. But you can do all the activities that you want. If you don't have those two things going for you, I can almost guarantee you that you're just going to go through those activities like you're running in sand and you're not going to get anywhere. Sin embargo, ojo con esto, si ustedes ya están haciendo sus actividades para construir el negocio, pero no tienen estos dos elementos de actitud correcta y la postura, van a estar patinando, van a tratar de correr y no se van a mover de ningún sitio. So now that your mind is right and you've made the decision that you're going to stay in the game no matter what, now we can talk about the specific activities that you need, in my opinion, in order for you to be a great success at ACN. Y ya que tienes la mentalidad correcta y que en este momento tienes la actitud, esa postura para poder hacer las cosas, es en este momento que podemos trabajar para poder hacer las actividades adecuadas para construir el negocio. So one of the first things that I can tell you that this ought to be the foundational thinking that you have is that everything starts at regional vice president. Y ya que tenemos estas bases de la actitud y la postura, quiero agregar algo más que se llama partir de el rango RVP. So if everything starts at RVP, then we need to find the quickest way to get there, no matter what level you're at in the plan today. Y sin importar dónde estás hoy, ya que sabes que ese primer peldaño se llama RVP, es momento de llegar hacia él. So I thought about some steps that I believe will help you to become a regional vice president a lot faster than ever before. Y pensando en esto es que quiero compartirles cuáles son esas actividades para poder lograr el rango de vicepresidente regional en la compañía. Here's the first principle that I would like to tell you regarding becoming an RVP quickly. Este es el primer principio que quiero compartirles en convertirse rápidamente en RVP. I will tell you your number one responsibility as a leader. Les diré la responsabilidad número uno como líder. Is to find other leaders. Es encontrar otros líderes. That is it. Eso es. That is your focus. That is your goal. That's where you want to end up. Esta es tu meta, este es tu enfoque. Ahí es donde tú quieres terminar, buscando otros líderes. You ultimately want to be a leader of leaders. Últimamente al final quieres convertirte en un líder de líderes. So the question is how do you find these leaders? Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo yo encuentro a estos líderes? You have to go through a lot of people, talk to a lot of people to identify the leaders that are ultimately going to be a part of your team. Y para lograr esto tienes que hablar con muchísimas personas, tienes que constantemente estar hablando
porque es en esta actividad que van a aparecer estos líderes que van a crecerte para llegar al rango RVP. It's a pure numbers game. Este es un juego netamente de números. And the only way that you're able to go through the necessary numbers to find the leaders is you have to persist without exception, and you must have the proper posture. Y la única manera de poder tener trabajar y construir una lista de contactos para encontrar a estos líderes que estás buscando es tener, por supuesto, la actitud adecuada y la postura necesaria. Because no matter what, there are people out there that need ACN, but because they don't understand their dysfunction, they give you an excuse as to why they can't do ACN. Y les comento esto porque hay personas allá afuera que quieren conocer la oportunidad, pero como están viviendo en esta mediocridad, en este promedio de vida, no se dan cuenta de lo que están perdiendo. And the two major excuses that we all hear, I'm sure that all of you have already heard them, is I don't have the time and I don't have the money. Y cuando hablan con estas personas, muy probablemente las dos más grandes excusas que le dicen es no tengo tiempo, no tengo dinero. And look, if I talk to somebody and they say that they don't have the money and they're, you know, let's just say they're an adult, they're 25, 30 years old, I ask them a question, don't you think there's a problem with your system, your personal system, if you don't have access to about $300 to do a business opportunity? Y una de las cosas que yo hablo cuando me encuentro con adultos, personas entre 25 y 35 años, que me dicen que no tienen ese dinero, la pregunta que les hago es, ven, ¿no crees que hay algo fundamental en tus bases que está errado, que en este momento lo que has construido no te permite tener unos $300 para un negocio como este? I ask them that question because I am very comfortable in trying to make people feel uncomfortable so that they can start thinking about their life. Y hago esta pregunta porque yo me siento muy cómodo poniendo a personas incómodas para que se den cuenta que el promedio de su vida no es como deben estar viviendo. Because we all know that the next 5 years are going to be just like the last 5 years is if they continue to do what they've always done. Y esta pregunta es porque si siguen ese camino, en ese proceso que están haciendo, en los siguientes 5 años tampoco va a tener dinero como no lo ha tenido en los últimos 5 años. So the bottom line is we must talk to a lot of people. That's the first thing. And you do it with the right posture, the right attitude, the right mindset, you will attract the right people for your organization. Y el punto número 1 es que quiero que vayan por esa lista y estar siempre conociendo a muchísimas personas para encontrar a estos líderes con la actitud adecuada, con la postura correcta, con la mentalidad lista para poder compartir la oportunidad CN. The second thing that I thought about in order for you to become a regional vice president in a much shorter period of time is you must have a very simple, duplicable system. Y la segunda cosa que es algo más rápido para lograr el rango de RVP es que ustedes tienen que tener un sistema sencillo y duplicable. You must master the mundane or do the same things over and over and over again for a long enough period of time. Y lo que tienes que hacer es hacer las cosas aburridas una y otra vez por un largo periodo de tiempo. If you don't have a simple, duplicable system and your organization is just under your nose, you're doing something that can't be duplicated. Si tú estás involucrado en toda la actividad que hace tu equipo, no estás teniendo un sistema sencillo y duplicable para crecer tu negocio. When you give a presentation or you do a training, here are the 3 things that you want everybody that hears you to say. Cuando tú estás dando una presentación de la oportunidad o un entrenamiento, estas son 3 de las cosas que tu equipo debería estar diciendo. Yes, I can do what you're doing. 1, sí puedo hacer lo que tú estás haciendo. I have the time to do what you're doing. Tengo el tiempo de hacer lo que tú estás haciendo. And I would be willing
to do what you're doing to me, to my friends, family, and my acquaintances. Y estoy dispuesto a que tú mismo seas la persona que le comparta esto a mis amigos y familiares. If any of you are given a presentation and somebody comes up to you and says this, Si ustedes están dando una presentación y esto era para los prospectos y se acercan y le preguntan esto, that was the best presentation I've ever seen, you were awesome, and in the back of their mind, they're thinking that they can't do what you just did, I'm telling you that you have just lost. y si pasa que en esa presentación los prospectos se le acercan a ustedes y les dicen, wow, qué presentación tan increíble, en la mente de la persona, lo primero que están pensando es, yo no puedo hacer esa presentación, y quiero decirles que ustedes ya perdieron. It is very, very wise for you to keep everything very basic, very simple, so that people can duplicate what you are now doing. Y lo que quiero con este mensaje es que ustedes tienen que mantener las cosas sencillas, prácticas, duplicables, para que cualquier persona que escuche diga, yo puedo hacerlo. If you want to become a regional vice president quickly, everything that you do must work 7 to 10 levels below you without you being there yourself. Y para poder lograr el rango de RVP, tú tienes que estar haciendo cosas que se pueden replicar de hasta 7 niveles debajo tuyo. And here's the third activity that I thought of that will help you to become a regional vice president as quickly as possible. Y esta es la tercera actividad que les va a permitir a ustedes ser RVP lo más pronto posible. Is you must plug into or create a positive winning environment for people to be able to plug into. Ustedes deben de crear o conectarse a un sistema a un ambiente de reconocimiento continuo y de buena energía. And this environment must be a very positive, exciting atmosphere. Este ambiente debe tener una atmósfera muy positiva, muy alentadora de reconocimiento. Because ultimately you're building a volunteer army. Porque finalmente lo que estamos construyendo es un ejército totalmente voluntario. And so your job as a leader is to make people feel better about themselves when they're around you, more so than when they're not. Y tu objetivo final es hacer sentir a estas personas increíblemente bien cuando están contigo en esta atmósfera, más que cuando ellos están solos. So you must create a sense of family and a sense of destiny all at the same time. Entonces debes de crear un sentido familiar, tienes de crear un sentido que están construyendo un futuro, un destino juntos. You got to make people feel good, but you also have to have high expectations for getting something done. Tienes que hacer que las personas se sientan bien, pero también tienes que tener una alta expectativa de lo que las personas deben hacer. Which brings me to the fourth point that I thought about for you to become a regional vice president as quickly as possible. Lo que me conlleva al cuarto punto para hacer RVP lo más pronto posible. Is that you must possess a very strong work ethic. Y es que debes de tener una ética profesional inquebrantable. I have a personal belief that I manage my life by, and here it is that I believe that you can get done anything that you really want to get done. Y uno de mis propósitos o la forma en que yo trabajo, en mi creencia, es que yo creo que ustedes son capaces de hacer todo lo que ustedes pueden si tienen la mentalidad correcta y tienen esas ganas de hacerlo. And so if you already have the mindset that you're going to persist without exception and you have the proper posture, then your activity at ACN is a priority for you. That tells me that you will always find the time to build your ACN business. Y si tú estás con ese compromiso de actitud, de persistir sin excepción, de tener la postura adecuada, quiere decir, y estoy entendiendo que están 100% comprometidos con ACN y vamos a continuar compartiendo y buscando a estos líderes.
and consistency is the key. Y la consistencia es la clave. You can't do something today and then take the next 3 days off and then come back and try to do something again. Starting and stopping is not going to give you any type of momentum for you to become a regional vice president. Y para lograr ser RVP, no puedes hacer algo el lunes, esperar 3 días, volverlo a hacer, volver a esperar 3 días. Consistencia es la clave. Todos los días haciendo algo para construir tu negocio. And here's something that I used to write down in my notebook that was very helpful to me. 6 days of work, 1 day of rest. Don't confuse the two. Y algo que personalmente he escrito por muchos años en mis notas y en mis agendas es 6 días de trabajo, 1 día de descanso, nunca confundir ambas cosas. If I was able to ask all of you this question of how many of you would ultimately want to become a regional vice president or a senior vice president at ACN, I know that every single one of you would raise your hands. Y estoy seguro que si hago la pregunta que cuántos de ustedes quisieran ser RVP si llegara a SVP, estoy seguro que todos me dirían que quieren hacerlo. But don't tell me that you want those things and you really don't make ACN a priority in regards to your daily method of operation or your activity level on a daily basis. Pero no me puedes decir que quieres esto si no tienes ACN en tu prioridad en tu vida y en la prioridad en tu método diario de operación o las actividades diarias para construir tu negocio. I would like for you to write this down in your notes. Me encantaría que escribieras esto en tus notas. Either magnify your output or modify your dreams. O magnificas lo que estás produciendo o modificas tu sueño. It's really important. You can't have both. Es muy importante porque no puedes tener ambas. Here's the fifth thing that I thought that is beneficial for you to become a regional vice president. Esto es lo quinto que quiero compartirles para que sean RVPs. Is that you must keep track of your business. Es que debes tener una forma de medir tu negocio. What your goal is to develop an ETL producing factory within your company and a company. Lo que tienes que volverte es una máquina productora, una fábrica productora de ETLs en tu compañía. And here are the key business metrics that I think that you should know every single day where you're at. Y estas son los KPIs más importantes que ustedes pueden hacer para poder generar y estar midiendo todos los días sus actividades en sus organizaciones. The first thing is the number of guests at your meetings. Número 1, el número de prospectos e invitados en sus reuniones. Number 2 is your application to guest ratio. El número 2 es el ratio que tienes entre invitaciones y personas que efectivamente llegaron a la reunión. Now, why do you think that second point is so important? ¿Por qué creen que el punto número 2 es tan importante? Because if you have a lot of guests, but you don't have people becoming brand leaders, that should tell you that the people that are doing the presentations are not effective at doing those presentations. Y este indicador de cuántos invitados se vuelven socios es muy importante porque si tienes muchos invitados que no se hacen socios, tienes que estar verificando cómo se está dando la presentación. That's a real important metric to pay attention to. Esta es una métrica muy importante que tienen que estar teniendo en cuenta. The third thing is how many open line brand leaders are coming in my business every day. Número 3 es cuántos nuevos brand leaders están entrando en mi línea abierta. As a regional director, you should have at least 1 per day coming in your business as a team coordinator. Como un coordinador de equipo, tienes que tener en línea abierta TC al menos un nuevo brand leader entrando todos los días. You should keep track of the fourth thing, the customer to brand leader ratio.
El número 4 que tienes que temer es el ratio de clientes por brand leader. What's the average number of customers that each of your brand leaders has? ¿Cuál es el número promedio de clientes que tiene cada brand leader? The fifth thing is your qualification percentage. Lo quinto es tu porcentaje de calificación a QBL. And the sixth thing is how many ETL promotions do I have coming in my business every single week? Y el punto número 6 es cuántos nuevos ETLs estoy generando semanalmente. If you keep track of those business metrics, now you're taking control of your business by looking at and monitoring your results. Si ustedes están, mirando estos indicadores en su negocio, ya van a poder tener esas métricas diarias y semanales que medir y ya están trabajando hacia el negocio. There's two other things that I thought about to help you to become a regional vice president as quickly as possible. Hay otras dos cosas que quiero compartirles para que logren ser RVP. The first one of the two is you need to spend time with the right people. El número 1 es, debes pasar tiempo con las personas adecuadas. One of the things that I've seen over the years is that leaders spend so much time with people that never get around to doing anything that the leader doesn't have any more energy left for the good people that they should be spending time with. Y lo que he visto en el largo de los años es que estos líderes dedican su tiempo y energía en estas personas que no hacen absolutamente nada, no hacen sus actividades diarias y les queda muy poca energía para trabajar con las personas que efectivamente están haciendo algo. You cannot afford to spend time with everybody in your organization. No puedes pasar tiempo con todas las personas de tu organización. The rule of thumb is this: spend time where it's deserved and not needed. La regla del pulgar es, tienes que pasar tiempo donde se requiere, no donde se necesita. That will help you to develop the leaders that you're trying to find as quickly as possible because you're spending time with the right people. Esto te va a ayudar a encontrar los líderes más rápido que estamos buscando para RVP porque estás dedicándole el tiempo y energía a las personas correctas. And here's the last thing I want to tell you about becoming a regional vice president as quickly as possible. Y este es el último punto que quiero decirles para convertirse en RVP de manera más rápida posible. Is to lead by example in every area of your life. Es lidera con el ejemplo todos los aspectos de tu vida. You're always teaching no matter what. Tú siempre estás enseñándole a alguien, no importa cómo o dónde. And here's what I've learned is that 90% of the things are caught and not taught. Y eso es lo que he aprendido, el 90% de las cosas son cogidas y el 10% son enseñadas. And so if you want your people to get promoted, you must get promoted first. Y si tú quieres promover a alguien en tu equipo, primero tienes que promoverte tú. If you want people to make money, then you need to make money. Are you there? Hello, are you all there? Yes, I think Eduardo has problem with his. Okay, so Eduardo, we're going to continue the call with in my computer. So Eduardo, please come here. Okay. Eduardo, are you okay now? Go ahead. Now I can hear completely. If you want your people to make money, you got to make money. Si tú quieres si quieres que tu equipo gane dinero, tú tienes que ganar dinero primero. You want your people to save money and live a quality life, that's the way that you have to do it as well. Si quieres que tu equipo viva un estilo de vida aceptable o mejor del promedio, tú tienes que empezar a vivirlo. So it's so important that you lead by example. Así que por eso es que es muy importante que lideres con el ejemplo. And the only way
for you to lead by example in every single one of these areas is that they must become a priority for you. Y la única manera que tú puedas liderar esto en todos aspectos de tu vida es que éstas se vuelvan prioridad para ti. One of those things that I just mentioned to you is that you must make money if you want your people to make money. Una de estas cosas que te he dicho es que para que tu equipo gane dinero, tú tienes que ganar dinero primero. In order for you to make money at ACN, you must be in the areas and focus on the activities that are going to allow you to make that money. Y para ganar esto, lo que tienes que hacer en el negocio de ACN es enfocarte en estas actividades que generen ese dinero. And a principle that you should live by is this, is that you need to broaden your vision, but narrow your focus. Y algo que ustedes tienen que vivir como un mantra es que tienes que expandir tu visión, pero tienes que encogerte el enfoque. You can see the big picture of where we're going, but at the same time, you got to be so narrow in your scope of focus because that is how you get things moving fast. Pero entonces en este proceso tienes que ampliar lo más que puedas esa visión de hacia dónde vamos compañía, pero tienes que disminuir y tienes que achicar ese enfoque porque en este enfoque te vas a poder dar cuenta que vas a hacer las cosas más rápido. If you wanted to start a fire with the heat of the sun, you have to have a magnifying glass on that or in between what you want to start and the sunlight. Si tú quieres construir una fogata o una fogata con la luz del sol, lo que tienes que hacer es que tienes que tener una lupa que va a magnificar, va a enfocar toda esa luz para poder prender ese primer pedazo. That's what creates the heat and all the things that you want to have happen. It must be very, very focused and narrow in scope. Este enfoque reducido es lo que va a generar ese calor en las actividades adecuadas para tu negocio. The reason why I'm telling you that last point is this. El motivo por el cual les digo esto es el siguiente. We're launching our 27th country right now in Peru that every single one of you are very well aware of. Estamos lanzando nuestro país número 27 llamado Perú, que todos ustedes lo saben. And I know you're very excited about the launch of that country. Y sé que todos están muy emocionados con el lanzamiento de este país. But what I'm telling you is, unless you make money along the way in the country that you're at, you can't go after two birds and be successful. Y les digo esto porque no van a poder generar esos ingresos todavía en Perú y esos ingresos están en el país donde ustedes Can I tell you porque how we built ACN? No pueden estar buscando dos pájaros a la misma vez. Quiero contarles cómo We built ACN by focusing where we are at and by having that area become very successful because of the people that we were attracting. We were able to naturally expand out into the areas that we wanted to grow into. El negocio de ACN lo construimos enfocándonos en el área, en el país donde estamos, construyendo con los líderes locales y luego, una vez estos líderes crezcan, es que naturalmente podemos expandirnos a otros mercados. We didn't run from here and there and try to grab all we can get out here. All that we did was focus on where we are at, become successful, and naturally expand out into the other areas. Lo que hicimos no fue apostarle y apuntarle a cualquier cosa, a todo lo que estuviera lejos, sino todo lo contrario, enfocarnos, este enfoque reducido en las actividades correctas, con el equipo correcto, en la ciudad donde podemos ganar dinero. And the reason why I'm spending time here is because what we've seen over the years is the people that have expanded too quickly and left their home country without the solid leaders in place. They not only lost their existing business, but they couldn't afford to promote and support the business that they were going after, and they lost both. Y me detengo aquí porque durante los años que he podido ver a líderes construir de manera incorrecta,
es que no solidifican esas bases, esos líderes en su mercado local, y lo que hacen es que se van antes de solidificar a los líderes a construir este futuro, y lo que pasa es que no tienen el recurso ni el tiempo para dedicarles a este nuevo país, y cuando regresan no tienen ni el país en el que construyeron ni sus bases en su mercado local. And so I think about the opportunity that you have in Colombia. I think about the opportunity that you have in Mexico with the new service launches that we've had. It's just spectacular where you're at. Así que pienso en el negocio que tenemos en el mercado colombiano con los 3 servicios, el negocio que tenemos en México ahora con el lanzamiento de Internet con Retemex. And if you become a success story in your respective country, that's how you naturally expand into the other countries that we're going into. Y la manera de crecer naturalmente hacia otros mercados donde vamos a construir es volverte un líder en tu país. So look at all the ground that we covered in a 1-hour period of time. Quiero que miren entonces todo lo que hemos trabajado durante esta hora de entrenamiento. You got your mind right where you're persisting without exception with the right posture, because I said it's not a process, it's a decision. Tenemos en este momento el compromiso de tener ese desarrollo personal, esa actitud de persistir sin excepción, porque recuerden que es al momento de tomar la decisión, no es durante el proceso. Your perspective is right because the opportunity that we have and the amount of people that need the opportunity, those two things are a match made in heaven. Tu perspectiva de la oportunidad CN es increíble, la tienes correcta, y ya sabes que afuera tenemos personas viviendo un estilo de vida promedio. I think about all the people that every single one of you have at your disposal that could possibly be in your neighborhood right now that don't know about ACN. You, in fact, can change their lives forever. Y en este momento pienso en todas las personas que ustedes pueden estar teniendo y que están de pronto en su vecindario, que están esperando esta oportunidad para ustedes. And then we talked about the specific activities that are required in order for you to become a regional vice president, because that's where everything starts in the compensation plan. Y luego hablamos de las actividades que necesitas desarrollar para convertirte en un RVP, porque es donde el RVP, donde el plan de compensación te da más. And the last thing we spoke about is your focus. Where is your focus going to be? Y lo último que hablamos es en dónde está tu foco, en dónde está tu enfoque. And I know for a fact that if you follow through with what we discussed today, I told you early on, it is almost impossible to fail if you follow through what we're going to talk about on this call. Les dije en la llamada que esta combinación de cosas que hemos visto, esto que hemos trabajado, créanme que si lo hacen, casi es una receta infalible, es una receta hacia el éxito. And so if you go back to your compelling why, the reason why you joined ACN in the first place, follow through with this game plan that we set today, I can look every single one of you in the eye and tell you that whatever you set out to do at ACN is distinctly possible for you and your family. Y quiero que si en este momento tienes ese porqué tan grande, ese porqué presente en ti, y con este plan de trabajo que hemos estructurado el día de hoy, esa carrera de RVP, estoy seguro que el momento en que nos encontremos y nos miremos unos a los otros, podremos saber que estamos construyendo el mejor negocio y el mejor estilo de vida para ustedes. I absolutely love everything that ACN stands for. Yo absolutamente estoy enamorado de todo lo que ACN es. The best thing that I love about ACN is that we attract some of the best people in the entire world to our opportunity. Y una de las cosas que más me gusta de ACN es que nosotros atraemos a los mejores de los mejores a la oportunidad. And I know that every single one of you are representative of that quality of people that I just spoke of.
Y estoy seguro que cada uno de ustedes representa esa calidad de personas de las que yo acabo de mencionar. And I can't wait to see what the rest of this year has in store for you. And then going into 2020, I believe that is going to be ASEAN's greatest year ever out of Latin America. Y no puedo esperar en lo que va a suceder en sus negocios en diciembre y me llena de emoción pensar en lo que se nos viene para el 2020 porque estoy seguro que va a ser el mejor año para Latinoamérica con ACN. Let's make a commitment to doing something huge together. Hagamos el compromiso de hacer algo grandísimo juntos. And then we'll celebrate by walking the beaches of the world together. Y luego celebremos caminando por las playas juntos. I can't wait to see all of you as I travel into Latin America sometime in 2020. Y estoy en este momento, quiero ya conocerlos y estar al frente de todos ustedes en el futuro, en el 2020. We'll be able to spend some good quality time together. Estoy seguro que vamos a poder compartir gran tiempo juntos. And then you'll be able to tell me some stories on how you followed through with the principles that we talked about on today's call, and tell me about the success that you're experiencing with ACN. Y me encantaría que en ese momento que tengamos un espacio juntos, me cuentes de esta llamada, de lo que hablamos hoy, del plan de trabajo y cómo esto logró construir historias de éxitos en su negocio. Thank you so much for being on this call today. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta llamada. I hope and pray that everything that we talked about will be very, very beneficial for you. Rezo y tengo mucha esperanza en que todo lo que hablamos el día de hoy les va a servir para construir su negocio. And I'm looking forward to seeing you all in the very near future. Y estoy esperando y estoy expectante para verlos a todos ustedes en un futuro muy pronto. Have a great day, everyone. Que tengan un feliz día a todos ustedes.